Bienvenidas a nuestro primer programa, Palo al Agua, donde queremos que conozcáis a nivel laboral cuáles son los conflictos, nuestros derechos y las soluciones a ellas. Viajaremos también a lo largo de la historia en nuestra sección Sindicalistas por la Historia, para ver cómo otras compañeras a lo largo de sus conflictos en nuestra historia han luchado por ellos. Antes de comenzar, queremos trasladar desde aquí nuestro más sentido homenaje a la familia de Carlos Palomino y de Jimmy, asesinados por el fascismo en Madrid en los últimos años, y también queremos transmitir nuestro abrazo más libertario a la familia y amigos de Alfon, que cumple este mes de diciembre 6 meses en prisión ante un montaje policial. Empezamos con nuestro primer programa. Vamos a empezar por el principio. Queremos que sepáis qué es el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Estas dos cosas son muy importantes para saber cuáles son vuestros derechos laborales y cómo poder ejercerlos. Para ello, contamos con la presencia de Francisco García Cediel, abogado del Sindicato de Trabajadoras de Administración Pública de Madrid, de CGT. Buenas tardes, Paco, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Jorge. Antes de meternos en el asunto, vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela y a ver qué opina la gente. Buenas noches, Jorge. Estamos aquí a pie de calle para ver lo que la gente sabe del Estatuto de los Trabajadores y su convenio colectivo. Bueno, ¿sabes lo que es el Estatuto de los Trabajadores? Pues no, ni idea. Soy muy ignorante para estas cosas. No. Bueno, lo que marcan las empresas, cómo tiene que la forma de trabajar y cómo se tiene que regir para poder los trabajadores pues pedir su salario, los convenios. Es un Real Decreto y establece los derechos mínimos de todos los trabajadores. Es que no te sé explicar ahora mismo. Pues lo de para trabajar y eso, ¿no? O sea, los derechos que tenemos los trabajadores. Las leyes que rigen los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Es la garantía que tiene el trabajador cuando está trabajando. No sé, pues supongo que los derechos que tienen un poco los trabajadores. Mucho no, es que sé, pues de los derechos que tiene un trabajador cuando está en una empresa. El Estatuto de los Trabajadores, como te digo, va muy mal en el sentido de que yo casi no tengo idea en ese sentido. ¿Y un convenio colectivo? Me pilla mal, me pilla muy mal. Yo de colectivos no sé nada. Las negociaciones que tiene los representantes de los trabajadores con los representantes de la empresa para llegar a acuerdos especiales. Es la negociación que se hace pues por, no sé, por algún agente social, sindicatos, para, bueno, pues para reunir una serie de leyes, normas, no lo sé, ¿no? En la que se ampare el trabajador, bueno, o la empresa también. Es de varias personas, supongo yo, o sea, colectivo, pero no sé qué es. Bueno, sí, como una organización, como la UGT, como comisiones obreras, algo parecido, ¿no? Es un acuerdo entre las empresas y los trabajadores, ¿vale? Donde se rige una serie de normas y de cumplimientos, pues para que tengan una serie de ventajas y de ventajas, bueno, de ventajas no, una serie de ventajas y acuerdos de forma de trabajar entre las empresas y los trabajadores. Legisla los derechos laborales de los trabajadores, de sus derechos como empleado, más o menos. Bueno, Jorge, ya ves lo que sabe la gente acerca de sus condiciones laborales. Hasta el próximo programa. Gracias, Ángela. Como hemos podido observar, Paco, necesitamos que nos aclares una serie de cuestiones. Empezamos por la primera. ¿Qué es el Estatuto de los Trabajadores? Bueno, vamos a decir que el Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales en el Estado español, lo cual, dicho de otra manera, de una manera más sencilla, son los derechos y obligaciones que tiene la gente que trabaja en el ámbito, bueno, en relación con los empresarios. ¿Hay más de uno? ¿Hay modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores? El Estatuto de los Trabajadores es una norma básica, de la misma manera que en materia penal es el Código Penal, en materia civil es el Código Civil. Lógicamente, teniendo en cuenta que lo que se regula son las relaciones laborales, la evolución de las relaciones laborales, de la lucha de los y las trabajadoras y de las presiones del empresariado, de lo que se llama ahora, entre comillas, el mercado laboral, han hecho que se hayan producido desde que se promulgó una serie de modificaciones que, vamos a decirlo de una manera clara, han ido limitando los derechos que inicialmente tenía la clase trabajadora. Y en cuanto al estatuto y esas modificaciones, ¿se negocian? No, el estatuto se aprueba en el Parlamento
y las modificaciones las hace o bien el Gobierno por los criterios de urgencia, como la última reforma que tuvo lugar en febrero del 2012, que es el que viene a abaratar el despido, o bien el Parlamento con otras modificaciones. Pero no, las centrales sindicales, si es lo que me estás preguntando, no negocian el Estatuto de los Trabajadores. Es parte de la política económica que designa un Gobierno y que aprueba el Parlamento. Y en cuanto a la revisión de esos estatutos, ¿podemos afirmar que han ido a peor, cercenando las garantías y los derechos de la clase trabajadora? Por supuesto, hay cosas que se han ido modificando. No solo la reforma del 2012, sino las paulatinas reformas lo que han ido es limitando los derechos que tenía la gente que trabajaba. Tanto en materia del despido, y el despido también tiene una importancia porque, teniendo en cuenta que en el Estado español las normas de cobertura social para la gente desempleada son muy débiles, el despido era un mecanismo para que los y las trabajadoras tuvieran posibilidades, por un lado, de que un empresario se lo pensara a la hora de despedirle, por ejemplo, porque fuera una persona contestataria, y por otro lado, de tener un colchón de dinero para poder sobrevivir en caso de despido. Esas modificaciones lo que vienen a hacer es que la situación de la precariedad de la gente sea mayor y que al empresario le salga, entre comillas, mucho más barato librarse de un trabajador, no solo por ser contestatario, sino también por negarse, por lo que ocurre en muchos sectores productivos, que no lo dicen en las televisiones oficiales, de despedir a una persona porque se niega a hacer horas extraordinarias no pagadas o porque de repente se le llame un sábado diciendo que se le necesita y tenga otro compromiso de carácter familiar o lúdico, etcétera, etcétera. Pero igual en lo que se llama la movilidad funcional, que es que la gente se le pueda dedicar prácticamente a cualquier tipo de actividad, la modificación de las condiciones, que es que se le pueda cambiar el horario, reducirle el salario, reducirle la jornada. Todo eso se ha ido modificando de tal manera que si cogemos a principios de los años 80 el marco de relaciones laborales que había, con el que hay en la actualidad, los trabajadores de entonces tenían muchos más derechos que ahora y tenían muchas más garantías para ejercer los derechos que ahora. Después de estas pequeñas pinceladas que nos da sobre el Estatuto de los Trabajadores, entonces, ¿qué son los convenios colectivos? Los convenios colectivos es una cosa que dentro del derecho es muy original en relación con otras ramas del derecho. Y es que se supone que la representación de los trabajadores y de los empresarios pactan una serie de condiciones laborales fundamentalmente por ramas de producción, aunque también puede ser por empresas. De tal manera que, respetando en teoría, digo en teoría, los mínimos de derecho que establece el Estatuto de los Trabajadores, se pueden pactar una gran cantidad de cuestiones, como jornadas otra vez, la contratación, sea temporal o sea fija, la clasificación de faltas y sanciones que se pueden establecer por los incumplimientos laborales que tengan los y las trabajadoras, y también ciertas garantías sindicales que se establecen. Y en cuanto al puesto de trabajo, ¿en qué nos afectan los convenios que están firmados? Los convenios colectivos son fundamentales. Es decir, en lo general podemos decir que es el Estatuto de los Trabajadores y lo concreto en relación a cada rama productiva está regulado en los convenios colectivos de trabajo. Entonces, creo que cualquier trabajador o trabajadora que quiera saber cuáles son sus derechos se tiene que leer por lo menos una vez, que tampoco es tan complicado, el convenio colectivo para saber los derechos que puede ejercer en todas las materias, para saber pues qué armas teóricas tiene para defenderse. Y vemos que hay una diferencia en cuanto al Estatuto de los Trabajadores, y es que los convenios colectivos sí son negociados. ¿Quiénes negocian convenios colectivos? La representación de los trabajadores a través de los sindicatos, o si es en el ámbito de empresa, el comité de empresa, y la representación de los empresarios, si es en el ámbito de sector, las patronales, y si es en el ámbito de empresa, la propia empresa. Y a la hora de firmar un convenio colectivo, ¿lo pueden firmar todos los sindicatos que tengan representación, solo los mayoritarios? Tiene validez para todos y todas las trabajadoras en el caso de que lo firme la representación
laboral y sindical, laboral y patronal, que tenga más del 50% de representatividad. Vale. Y las personas que nos estén ahora viendo, ¿cómo pueden saber a qué convenio pertenecen? El convenio es el convenio aplicable a la actividad de su empresa. Es decir, si hay una empresa que es administración pública, o bien a nivel local o autonómico o general, se aplica el convenio correspondiente a su actividad. Si la empresa se dedica al metal, aunque una persona tenga un trabajo que no sea directamente de metalúrgico, pero esté implicado en una empresa que se dedica a la hidrometalurgia, se aplica el convenio de hidrometalurgia. Si es construcción, lo que sea, es el sector al que pertenece. Normalmente en los contratos figura en una de las últimas cláusulas cuál es el convenio de aplicación, aunque no siempre es así. Me parece muy importante que toda la gente que trabaja se entere de cuál es su convenio, se lo lea y luego, con independencia de que haya normas que sean complicadas y difíciles de interpretar, por lo menos que la gente sepa en qué situación se encuentra en la propia empresa para, en el caso de que la patronal, porque este mundo es como es, quiera pisotear los derechos, que no se ampare en la ignorancia del propio trabajador para pisotearlos, sino que tú sepas, pues, para poder tomar las medidas correspondientes para defender los derechos, porque los derechos, yo siempre lo digo, son como la musculatura. El derecho que tú no ejerces se te atrofia. Los derechos no te los van a dar caídos del cielo. Tú tienes que defender los derechos que tienes y hacerlos valer para que mantener la dignidad que tienen los trabajadores. Pues muchísimas gracias, Paco, por esta conversación, por tus aclaraciones. Nada. Esperemos que al público le haya servido para aclararse. Espero que sí, encantado de estar aquí. Igualmente, nos veremos seguramente en próximos programas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Como es todo nuevo en nuestro programa, os presentamos nuestra nueva sección, Sindicalistas por la Historia, donde os queremos dar unos detalles de la clase trabajadora y de sus luchas a lo largo de la historia. Para ello, nuestra compañera Alejandra nos va a hablar hoy sobre Joe Hill. Adelante, vídeo. Hola, esto es Sindicalistas en la Historia. Para inaugurar esta sección, hoy vamos a hablar de Joe Hill. Realmente no se llamaba Joe Hill, se llama Joe Emanuel Hanglund, ya que nació en Suecia y tuvo que emigrar a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Allí en Estados Unidos se ganó la vida pues trabajando como trabajador itinerante en el oeste americano, es lo que se llama un hobo. Trabajaba también con la IWW, que es un sindicato del que ya hablaremos más detenidamente en otro programa. Pues ahí, para el sindicato, componía canciones reivindicativas, realizaba ilustraciones y, hacía una labor como organizador sindical. Esto es lo que realmente le causó problemas, ya que hubo una huelga muy importante de la Utah Construction Company y, eso le hizo que se granjeó la enemistad de la patronal y las autoridades. Posteriormente, en 1914, tuvo que acudir al médico debido a una herida de bala. Tiempo después, se le acusó de haber asesinado a un tendero y a su hijo en un atraco. Él dijo que ni siquiera los conocía, pero se negó rotundamente a explicar el motivo de por qué había acudido al médico con esta herida de bala. Esto, provocó que le acusaran de ese asesinato y, aunque no se le pudo finalmente relacionar con ese asesinato y además recibió el apoyo tanto de organizaciones más radicales como de la embajada sueca como del propio presidente Wilson, finalmente fue condenado y fue ejecutado el 19 de noviembre de 1915. Días antes de morir le escribió una carta a un amigo suyo, en la que decía: no lloréis por mí, organizad. Los obreros unámonos ya, combatiendo por nuestra libertad. Cuando el mundo tengamos por fin, a esos puercos podremos decir: algún día comerán, cuando aprendan a freír y a cocinar, leña hacer
qué placer. Solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán cuando estén en la cajita funeral. ¡Allá! Jugarán y pastarán. Y un pastel en el cielo tendrán. ¿No es verdad? Muchas gracias, Alejandra, por ese vídeo. Vamos a pasar ahora a hablar de la remunicipalización, que últimamente está en boca de muchos partidos políticos o agrupaciones populares, tales como Madrid o Barcelona. Estos ayuntamientos han puesto el debate sobre la mesa. Para ello, contamos con la presencia de Ramón López Maroto, trabajador del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Y con la presencia también de Noelia, compañera de Ferroser, Línea Madrid, que es la atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Es así, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de meternos un poco a hablar sobre las remunicipalizaciones, externalizaciones, todo lo que los silogismos que quieran aplicar, vamos a ver un vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Charlie Pum. Dentro vídeo. Con la remunicipalización no se busca más que los servicios que usamos todas las personas, los servicios públicos, vuelvan a estar en nuestras manos y no en el de las empresas privadas. Desde que se dieron cuenta de que con ellos se podía ganar mucho dinero, estos se fueron privatizando poco a poco. En Madrid, la recogida de basura lleva 70 años en manos de una empresa privada. La sanidad, los jardines, los servicios funerarios, la limpieza y muchos más servicios han ido paulatinamente dejando de estar gestionados por el ayuntamiento. La estrategia consiste en, primero, hacer el servicio público deficitario e ineficaz, para, acto seguido, justificar la privatización del mismo. Pero, ¿podrían volver a ser gestionados por el ayuntamiento? Sí, con tiempo y paciencia. Algunos rompiendo los contratos con las empresas por incumplimiento de los mismos. Otros esperando a que esos mismos contratos finalicen y puedan volver de nuevo a ser gestionados de forma pública. La remunicipalización no es más cara, todo lo contrario, incluso nos sale más barata. Ahorramos en intermediarios y ganamos en la calidad de nuestros servicios. Además, volvemos a dar dignidad a las trabajadoras y trabajadores mejorando sus condiciones laborales. ¿Y qué necesitamos para ello? Voluntad política. Por tanto, presión en las calles y no solo en las urnas. Que se sepa que lo que queremos es la remunicipalización, que lo público vuelva a nosotras, que para eso es nuestro. Muchísimas gracias por ese vídeo. Ramón, comenzamos contigo. Para remunicipalizar, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado con ese servicio público? ¿Se ha privatizado? Pues antes se ha privatizado un servicio público que se tiene que dar a los ciudadanos y que lo pagan con sus impuestos, directos o indirectos, pues se ha vendido a una empresa privada para que nos dé ese servicio con el objetivo único, que es el de sacar el mayor dinero posible. Es decir, se cambia el servicio de calidad por la productividad económica para la empresa. Y en ese sentido, en cuanto a las privatizaciones, da igual un poco el color político de los que gobiernen, ¿todos los partidos han ido aplicando esa política liberal? Todos lo han hecho, unos más que otros. Y el último partido pues ha sido ya de una manera muy feroz. Hablamos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, sí. Creando ya un concepto nuevo que es el de los contratos integrales, en los cuales ya no hace falta ni siquiera tener una plantilla determinada, sino que tienes que hacer un producto y da igual la plantilla que tengas, con lo cual nada más firmas ese contrato, se fueron la mitad de las plantillas a la calle, despedidas. Y eso fue con la aprobación, la propuesta partió del propio Ayuntamiento. Noelia, vamos contigo. ¿Cómo afecta la privatización a vuestras condiciones laborales y al servicio que dais a la ciudadanía? Pues a nuestras condiciones laborales, bueno, tenemos la peculiaridad de que nos regimos por un convenio precario como es el de telemarketing, aunque realmente damos atención tanto telefónica como presencial en las oficinas, que en oficinas estamos al lado de los propios funcionarios de auxiliares administrativos realizando las mismas funciones que ellos. Y en ese convenio no hay subrogación del personal con cada cambio de empresa, de tal manera que, aunque llevamos en el 010, llevan desde hace 23 años privatizado y en oficinas parcialmente externalizado desde el 2006, con 3 cambios de empresa. A pesar de esos cambios de empresa, no hemos mantenido ni las condiciones de jornada, ni el horario, ni la oficina de destino, ni la antigüedad, la subrogación. Por lo tanto, con cada cambio de empresa hemos perdido derechos. Y respecto a cómo eso también, además, ha perjudicado a los ciudadanos, al servicio que damos, directamente, también al haber habido en el último pliego
un cambio del modelo de gestión y de facturación, de tal manera que ya no se pagaba, por parte del ayuntamiento, ya no se pagaba a la empresa prestataria por puesto cubierto, sino por gestión y en función del número del tipo de gestiones y de los niveles de atención del servicio, es decir, de tiempos de espera, de la valoración de los ciudadanos sobre el servicio que se les daba, etcétera, se cobraba de una manera o de otra, es decir, se cobra más en función de determinadas gestiones y ya no se paga por puesto cubierto, de tal manera que la nueva empresa prestataria lo primero que hizo fue, como ha dicho mi compañero Ramón, directamente despedir, no contratar, mejor dicho, a un montón de gente, infradimensionar el servicio. Ahora mismo está infradimensionado, en el 010 de hecho solamente se atiende más o menos de media un 18-19% de las llamadas que entran, con lo cual quiere decir que de 100 llamadas que entran, más o menos 81 se quedan sin atender. Y esas llamadas no atendidas, además, no pueden valorar los ciudadanos la atención, que sí que es un servicio calificado de excelente, con atención en distintos idiomas, pero que tiene esa... ¿Y cuántas personas, la plantilla en sí, cuántas personas se ven afectadas por este problema? Pues actualmente unas 450 personas entre los dos servicios. Ramón, ¿tú crees que se podrá llegar a remunicipalizar todo? ¿Está cumpliendo ahora Madrid aquí en el ayuntamiento su programa? Pues de momento no está cumpliendo. De momento son todo publicidad, palabras muy bonitas, pero a la hora de la verdad no está cumpliendo absolutamente nada. De la misma manera que el gobierno anterior puso todos los medios que tenía para conseguir privatizarlo de la manera que lo hicieron y de una manera tan feroz como lo hicieron, con esa misma gente, si quisiesen, que aún la tienen ahí, aún no les han cesado, podrían hacer todo lo contrario, revertirlo, que vuelva otra vez al ayuntamiento, recuperamos dinero, recuperamos calidad, recuperamos todo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, y lo pueden hacer en muy poquito tiempo. En el poquito tiempo con el que privatizaron, el mismo menos se tarda en recuperarlo. Y en cuanto a este proceso que está viviendo Línea Madrid, ¿en qué situación nos encontramos ahora de la negociación? Pues ahora mismo estamos en un proceso de huelga indefinida, que bueno, ha habido 2 concentraciones ante el ayuntamiento. Los concejales están variando mucho sus comunicaciones de intenciones respecto a las propuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que es algo que llevan en el programa Ahora Madrid y que han incluido en el nuevo decreto que han aprobado para la concesión de contratos públicos por parte del ayuntamiento. Y sin embargo, bueno, pues está habiendo una variación por la cual las últimas noticias es que puede ser que se llegue a una prórroga de servicio por 2 años más con Ferroser. Es decir, que se quedaría paralizada la municipalización de momento y inicialmente nos habían hablado de una prórroga parcial instrumental para luego hacer un nuevo pliego con mejores condiciones con ese nuevo decreto y, sin embargo, lo último que nos han manifestado es que puede ser que no puedan ni siquiera hacer esa prórroga instrumental y que se vean obligados a hacer una prórroga por 2 años con Ferroser. ¿Y cuál es la posición del resto de sindicatos en Ferroser Línea Madrid 010? Actualmente el comité está, en ese sentido, se mantiene unido en el comité de empresa de Línea Madrid de Ferroser. Respecto a que no queremos una prórroga con Ferroser sin que se nos garanticen unas mejoras de las condiciones laborales y el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque además bueno, pues puede ser un coladero de familiares, amigos, etcétera. Ramón, la misma pregunta. En el ámbito público, en el ámbito público, ¿cómo están actuando esos sindicatos? No tiene nada que ver. En el ámbito público, el único sindicato que defiende una postura coherente es CGT. Todos los demás están intentando sacar toda la tajada posible, a costa de la plantilla de las empresas privadas. No les importa que esa plantilla se vaya a la calle, siempre y cuando eso sirva de premio a los trabajadores que ya están en el ayuntamiento. Y CGT es el único sindicato que desde el principio ha dicho que no y que sigue peleando porque se defienda a las plantillas y no se pierda no pierda el trabajo ningún trabajador que está en la empresa privada. ¿Y qué intereses crees que puede haber detrás? Intereses... Nuestros posicionamientos, división... De los sindicatos, sí. Pues premiar a su gente y conseguir más votos y más prestigio, supuestamente. Y el ayuntamiento, pues porque el poder económico es muy fuerte, más fuerte de lo que ellos mismos han creído. Noelia, en este sentido, ¿a qué debemos dar prioridad? ¿A la lucha y la protesta para conseguir un éxito en la remunicipalización del servicio? ¿O
cederlo todo a la negociación política y a las intenciones de los diferentes grupos que están en el ayuntamiento? No, yo creo que desde el principio hemos hablado con los distintos grupos políticos, incluso antes de las elecciones, sobre las propuestas que había en sus propios programas sobre remunicipalización de servicios públicos, para tantear a ver qué propuestas tenían en concreto sobre nuestro servicio. Y yo creo que tiene que ser una cuestión mixta, es decir, seguir presionando. Lógicamente, este es un partido que es sensible a la opinión pública y a las condiciones laborales de los trabajadores, es así, es un partido de izquierda, pero eso no quita para que, lógicamente, haya intereses, incluso internos, que haya boicots, que haya, bueno, pues condicionantes que a lo mejor ellos mismos, como dice mi compañero, ni siquiera puedan controlar del todo. Entonces, si necesitamos combinar ambas cosas, desde luego lo vamos a hacer. Vamos a estar en la calle, si es necesario. Ramón, ¿se pueden evitar futuras privatizaciones? Se pueden evitar si nos unimos todos. Si todos nos unimos podemos evitarlas, pero para eso lo que hace falta es valentía. Primero, recuperar lo que ya está privatizado, que es lo que ellos han propuesto en su programa. Fueron muy valientes al proponerlo, fueron muy valientes al defenderlo y ahora no están siendo valientes a la hora de realizarlo. Si lo realizan y lo recuperan todo, una vez que lo hayan recuperado y se haya atado bien, no hay por qué privatizar de nuevo. Pues muchísimas gracias. Si queréis añadir algo antes de terminar. Pues nada, que desde nosotros transmitiros nuestra solidaridad en esta lucha que lleváis a cabo, que es la misma que la nuestra. Se os agradece porque, bueno, los trabajadores están lógicamente muy involucrados. Se está viendo un seguimiento de los paros de un 98%, que es un seguimiento altísimo, y la gente, pues lógicamente, ve peligrar su medio de sustento. Y desde hace 10 años de media, en algunos casos incluso desde hace 20 años. Entonces, pues bueno, vamos a seguir movilizando a la gente para que pelear por nuestros puestos de trabajo. Pues muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Ramón. Pues hasta aquí ha sido todo de nuestro nuevo primer programa de Palo al Agua, el cual os aseguramos que no será el último. Queremos dar nuestros agradecimientos sobre todo a los invitados e invitadas que han acudido hoy con nosotros al plató, y a vosotras y vosotros recordaros que en 2 semanas nos volvemos a ver aquí en Palo al Agua, Teleca. Muchas gracias, salud.